La cúpula del Concilio Galáctico flotaba sobre el vacío, rodeada por esferas de luz suspendidas en órbitas concéntricas. Dentro, las razas más poderosas de la galaxia ocupaban sus tronos de piedra estelar, metal viviente o energía condensada. Cada asiento representaba un mundo, un imperio, una historia bañada en conquista. Y todos miraban hacia el centro, donde flotaba la imagen translúcida de un planeta azul y verde. La Tierra. Los murmullos no cesaban. Algunos se reían abiertamente, otros intercambiaban gestos de repugnancia o indiferencia. Los más antiguos, como los Drebal, ni siquiera mostraban emoción, solo desprecio frío. Último punto en la agenda, entonó el cronista del concilio, con su voz mecánica. Votación sobre la incorporación forzosa del planeta terrestre a la red de sumisión planetaria. Propuesta, esclavitud total. En la tribuna de los humanos, Iván Serrano no se movió. Vestía un uniforme negro sin insignias, con el cuello cerrado hasta el mentón. Su expresión era la de un ser que había cruzado el abismo y regresado sin dejar parte de su alma en el viaje. Nadie lo saludó. Nadie lo temía. Nadie lo conocía. A su derecha, una delegada insectoide batió sus alas con arrogancia. A su izquierda, un barnaco olfateó el aire, buscando rastros de temor. La humanidad no tiene nada que ofrecer, dijo Lisana, de los Taekari. Son primitivos. A duras penas dominan el viaje interestelar. Ni su genética es útil. Pero tienen una belleza salvaje, podrían servir para entretener a nuestros jóvenes. Risas. Aplausos. El voto comenzó. Uno a uno, los representantes alzaban sus cristales de juicio y los introducían en el núcleo del salón. Verde, por el sí. Rojo, por el no. Transparente, por la abstención. Verde, 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 verde. Iván permanecía inmóvil, como si el espectáculo no fuera más que una obra de teatro escrita hace siglos. Cuando el último cristal verde se fundió con el núcleo flotante, el cronista anunció: 173 votos a favor. 0 en contra. Una abstención. La humanidad será esclavizada. El protocolo de extracción comenzará en 40 ciclos. Los vítores se apagaron al notar que Iván avanzaba hacia el centro del círculo. Los guardianes del orden apenas se movieron. ¿Para qué temerle? Era solo un humano. Iván se detuvo frente al núcleo de votación. Lo miró durante varios segundos. Nadie entendía por qué. Nadie imaginaba lo que estaba por venir. Luego habló. Su voz no fue alzada, pero llenó la sala como un rugido contenido. Mi voto es el que se abstuvo. Hubo confusión. Silencio. Murmullos. ¿Qué significa esto?, preguntó un senador Lurtan. Iván alzó la mirada. Sus ojos grises eran dos abismos sin fondo. Significa que ustedes decidieron. Yo solo quería asegurarme de que fueran honestos. Ahora sé con certeza que ya no hay retorno. Una Taekari soltó una risa burlona. ¿Y qué vas a hacer, humano? ¿Llorar? ¿Pedir compasión? Iván sonrió. Pero no había alegría. Solo una paz gélida. Yo no pido compasión. Yo activo consecuencias. Se giró y salió del salón sin despedirse. En su nave, el silencio reinaba. Solo la luz roja parpadeante del protocolo alborada roja iluminaba la consola central. Iván colocó su mano sobre el lector. El sistema lo reconoció. Confirmar activación de fase Leviatán. Código autorizado. Serrano 4201. Confirmado. Transmisión iniciada. A millones de kilómetros de distancia, bases subterráneas se iluminaron por primera vez en generaciones. Naves ocultas bajo los océanos despertaron de su letargo. Satélites camuflados bajo lunas falsas giraron sus lentes hacia los enemigos. Y en la ciudad oculta del Adrial, en el sistema prohibido de Sirio 4, una mujer abrió los ojos. Aitana Valdés. Estratega de la última línea. Prisionera voluntaria. Soldado sin guerra. Una alarma retumbó en las paredes. La orden había llegado. Al fin. Se levantó, se quitó el uniforme de entrenamiento, y se vistió con el negro absoluto de los cazadores sin bandera. El símbolo de la tierra brillaba sobre su pecho, un solo círculo azul envuelto en una fractura plateada. Alzó la mirada al techo abovedado y respiró hondo. Ya era hora, Iván. Ya era hora. Abrió el compartimento sellado junto a su cama y extrajo su rifle de pulso. Acarició el metal como quien toca el rostro de un amante después de años de ausencia. Mientras lo hacía, una voz suave, casi imperceptible,
le habló desde el comunicador de emergencia. Están viniendo por nosotros. Aitana sonrió. Un gesto brutal, lleno de certeza. Entonces vendrán a morir. Aferró el arma y caminó hacia la tormenta que llevaba siglos esperando. Y lejos, muy lejos, en la fría y triunfante sala del Concilio Galáctico, los vencedores celebraban, sin saber que acababan de firmar su propia sentencia. El cielo de Marte se tiñó de escarlata. No por un fenómeno atmosférico, sino por el despertar de las viejas forjas ocultas bajo la corteza. Columnas de fuego artificial, ciclópeos brazos mecánicos, y la vibración de las torres centinela agitaban la superficie del planeta rojo. Bajo tierra, en lo más profundo de la instalación Tártaro, los protocolos que una vez se juró nunca activar estaban ejecutándose en silencio, sin marcha atrás. En el núcleo de mando, un anciano de cabello blanco y ojos de un celeste fantasmal se apoyó en su bastón metálico. Era Darío Castellanos, maestro de estrategia y uno de los pocos sobrevivientes de la generación que había firmado los pactos del silencio, aquellos documentos ocultos que la humanidad usó para fingir debilidad ante la galaxia. Pensaron que estábamos divididos, que nos rendiríamos al primer azote, susurró mientras observaba los monitores encenderse uno a uno. Pobres bastardos. Nos subestimaron. Los ingenieros descendían por toboganes magnéticos, los soldados despertaban de criosueño, y en el hangar principal, un prototipo que jamás debió ver la luz recibía su primera carga de energía, el Titán Leviatán, una máquina de guerra de 100 metros, construida con tecnología inversa obtenida de las mismas razas que ahora suplicaban por su destrucción. Mientras tanto, en una estación espacial oculta tras los anillos de Saturno, Iván miraba la galaxia sin emoción. Delante de él flotaban 3 hologramas. En cada uno, un nombre. 3 líderes humanos, desaparecidos oficialmente, pero activos en las sombras. ¿Ya lo saben?, preguntó. Una voz femenina respondió. Grave. Decidida. Sí. La señal se replicó por todos los nodos seguros. Las células dormidas despertaron en menos de 1 minuto. Las colonias perdidas están volviendo a alinearse. Incluso los exiliados han respondido. Tenemos una oportunidad única. No. No es una oportunidad, corrigió Iván con firmeza. Es justicia. El segundo holograma, una mujer de mirada oscura y rostro parcialmente cubierto por implantes, habló sin rodeos. ¿Qué deseas que hagamos? Iván los miró uno a uno. No necesitaba gritar para dar una orden. Su voz era una promesa. Corten las comunicaciones galácticas. Todas. Apaguen los nodos interdimensionales. Dejen a la galaxia ciega. Y luego, mátenles la esperanza. Silencio. Asentimientos. Y luego, acción. Aitana Valdés ya estaba en movimiento. Su nave, un artefacto negro como el vacío y silencioso como la venganza, emergió de la atmósfera artificial de Sirio 4. Con ella, una flotilla de cazas sin identificación, armados con sistemas de camuflaje avanzados y motores de fisión contenida. Volaban sin transpondedores. Sin señales de vida detectables. Eran fantasmas. Humanos convertidos en espectros entrenados para una guerra que todos creyeron que nunca llegaría. Objetivo confirmado, anunció uno de sus oficiales, una joven de rostro tatuado llamada Vega. Estación diplomática de los Vortan. Protección mínima. 0 presencia militar. Están celebrando. Aitana no respondió de inmediato. Cerró los ojos y recordó. Recordó cuando fue capturada años atrás. Cuando los Vortan la obligaron a pelear contra su propia escuadra por diversión. Cuando le quitaron todo, menos el odio. Derriben las defensas. No usen transmisiones. Que nunca sepan cómo morimos, hasta que se den cuenta de que nunca lo hicimos. Un zumbido. Una vibración. Y la lluvia de plasma comenzó. En cuestión de segundos, la estación Vortan fue desactivada. Cada nave en sus muelles fue silenciada antes de que pudiera pedir ayuda. No hubo testigos. No hubo supervivientes. Solo silencio. Pero lo más importante no fue la destrucción. Fue el mensaje dejado atrás. Una frase quemada en el casco principal de la estación, en idioma común, pero con sintaxis humana. Nos ofrecieron cadenas. Devolvemos cenizas. A los pocos ciclos, comenzaron a llegar las súplicas. Los canales diplomáticos, algunos aún funcionales, se vieron inundados de mensajes de confusión, pánico y miedo disfrazado de cortesía. Al parecer, los humanos no solo se estaban resistiendo, estaban cazando. Desde el sector Draxus hasta la nebulosa sombra,
Pequeñas unidades tácticas humanas destruían puntos estratégicos. Interrumpían rutas de comercio, saboteaban satélites, y lo hacían con una precisión quirúrgica que los altos mandos galácticos jamás imaginaron. La Tierra, ese planeta de supuestos salvajes, estaba contestando con fuego a cada palabra de burla. En el palacio de los Taekari, Lisanna contemplaba las transmisiones con el rostro desencajado. ¿Cómo? ¿Cómo demonios están haciendo esto? ¿Qué es lo que activaron? Un consejero tartamudeó. No lo sabemos. Hay registros de tecnología desconocida, pero también de tácticas demasiado humanas. Ellos no luchan por protocolo. Luchan por rabia. Lisanna apretó los dientes. Recordó el rostro de Iván Serrano. Silencioso. Frío. Imperturbable. Nosotros votamos por su esclavitud, murmuró. Ellos votaron por nuestra extinción. En los sótanos de la ciudad sumergida de Antártica Prime, una figura se bañaba en sangre enemiga. Una espadachina. Humana. El filo de su arma estaba hecho de cristal de energía sintética, cortando armaduras y carne por igual. A su lado, dos gemelas albinas, expertas en infiltración, ejecutaban órdenes sin pestañear. La resistencia humana no era resistencia. Era ofensiva. Ya no esperaban. Ya no rogaban. Los hijos de la tormenta habían despertado. Y con ellos, el universo comenzaba a comprender la verdad. La Tierra nunca fue débil. Solo estaba esperando el permiso para desatar su furia. Y ahora, lo tenía. La gran espiral de Calterion, un anillo estelar artificial que cruzaba 6 sistemas solares, fue diseñada para ser indestructible. Era la joya del comercio galáctico, el punto neurálgico que mantenía la economía interplanetaria funcionando sin fricciones. Allí convivían especies de todos los rincones de la galaxia. Estaba custodiada por cientos de drones de combate, escudos de energía en capas múltiples y una guarnición permanente de tropas élite de la Alianza Galáctica. Hasta que llegaron ellos. No hubo advertencia. No hubo ultimátum. A las 3:17 hora local, el anillo tembló con una sacudida tan precisa que los sensores no detectaron impacto alguno. Una columna entera del sector sur cayó sin explosión, desintegrada molecularmente. 15 segundos después, las torres de defensa dejaron de responder. El núcleo de datos fue sobrescrito con una sola imagen, una figura humana envuelta en sombras, de espaldas, observando un horizonte rojo con una frase escrita al pie en múltiples idiomas. Cuando despierten, ya será tarde. El caos estalló. En medio de la desesperación, los responsables no se hacían visibles. Solo se percibía el eco de su furia, como cuchillas invisibles desgarrando la estructura de poder de la galaxia. Cada autoridad presente gritaba órdenes que no llegaban a ejecutarse. Comunicaciones interferidas. Energía drenada. Drones colapsando como cadáveres metálicos. En el centro de operaciones de la espiral, el almirante Alarn, un ser cuadrúpedo de la raza Burnak, rugía de impotencia mientras sus subordinados eran ejecutados uno a uno sin que ninguna cámara mostrara al atacante. Nadie vio a Aitana. Pero ella estuvo allí, flotando sobre el conducto de energía principal, anclada en una plataforma magnética, con su traje camaleónico fusionado al entorno. Sus ojos eran puro hielo. Cada movimiento, una sentencia. Cuando disparó la última carga hacia el núcleo, no buscó escapar. Solo presionó el comunicador y esperó. La voz de Iván llegó segundos después. Informe. Eje de Calterion neutralizado. Las fuerzas aliadas están ciegas. Tienen comida, armas y soldados, pero ya no tienen red. Iván guardó silencio. En su mano tenía una esfera negra. Una llave. Perfecto. Comienza fase 2. ¿Confirmas uso de los silenciadores? Confirmo. Aitana asintió. Guardó el arma. No miró atrás. En otra parte del sistema, Darío Castellano seguía frente a su mapa estelar. Las luces rojas se multiplicaban. Él no celebraba. A diferencia de los jóvenes que habían nacido dentro de la preparación, Darío conocía el precio del poder. ¿Y si exageramos? Preguntó su asistente, una mujer mestiza de ascendencia humana e hidrevaliana. ¿Y si sembramos un terror que no podemos controlar? Ese es el punto, respondió sin levantar la voz. La humanidad no se alza para gobernar. Nos alzamos para demostrar que el miedo, ese que nos obligaron a tragar durante siglos, también puede tener rostro humano. En el palacio de los Taekari, Lisanna recibió las noticias en cadena. La destrucción de la espiral. La caída de los nodos de transporte.
El silencio de los planetas coloniales. Y lo peor, los rumores. Dicen que hay humanos en todas partes, susurró uno de sus generales. Que están infiltrados en gobiernos, en academias, en consejos. Que llevan años preparándose. Incluso entre nuestros sirvientes. Lisana lo miró fijamente. ¿Está sugiriendo que hay un humano aquí, en este palacio? El general dudó. Ese segundo de vacilación fue suficiente. Lisana sacó su cuchilla y le cortó la garganta sin un solo temblor en la mano. La sangre negra del Taekari salpicó la sala de mármol azul. El miedo es útil, dijo mientras limpiaba el filo. Pero no en nuestras venas. Encuentra la infiltración. Y si es cierto, quema los cimientos. Lo que no sabía es que ya era tarde. En la cocina del ala sur, un joven de piel oscura lavaba platos. Se llamaba Emilio. Nadie conocía su origen. Llevaba 5 años allí, invisible entre esclavos. Silencioso. Paciente. Esa noche, cuando el escuadrón de limpieza entró, todos murieron sin hacer ruido. Emilio no necesitó armas. Solo sus manos. Solo su entrenamiento. Cuando terminó, colocó un emisor sobre la mesa de granito, presionó el código y desapareció en las sombras antes de que explotara. En la sala de mando de Iván, una nueva señal se activó. El corazón de los Taekari ha sido herido, dijo una voz femenina. Iván cerró los ojos. Por primera vez, sus labios se curvaron en una sonrisa apenas perceptible. Vamos a hacerlos rogar. En la galaxia, por primera vez en siglos, la palabra humano ya no sonaba ridícula ni débil. Sonaba como una advertencia. Y lo peor para ellos, es que la humanidad apenas estaba comenzando a mostrar lo que realmente era. El Concilio Galáctico convocó una sesión de emergencia. Era la primera vez en 1000 años que las puertas del Salón de Piedra fueron cerradas con sellos de guerra. Los representantes de las especies más poderosas se sentaron, no por arrogancia esta vez, sino por miedo. Las pantallas centrales proyectaban en silencio imágenes repetidas, instalaciones ardiendo, flotas desapareciendo sin rastro, cuerpos flotando en vacío. En cada escena, una marca. A veces un símbolo humano. Otras, un mensaje breve y cruel. Ya estamos aquí. La presidenta del concilio, una criatura luminosa llamada Isra de los Otonar, se deslizó hacia el centro, visiblemente alterada. Su forma vibraba con impulsos de ansiedad, algo impensable en una especie que se consideraba emocionalmente superior. Esto ya no es resistencia, dijo con voz fracturada. Es represalia. Un embajador de los Ractel golpeó su banco con fuerza. ¿Cómo es posible que una sola especie esté haciendo esto? ¿Cómo pueden derrotar estructuras diseñadas por 1000 civilizaciones? Iván no estaba presente. Nadie de la Tierra fue convocado. El concilio no entendía que ya no tenía autoridad. La guerra había dejado de ser diplomática. Ahora era visceral. Mientras tanto, en las profundidades del sistema Eridán, Aitana Valdés caminaba entre cuerpos. Su traje estaba rasgado, manchado de sangre púrpura. Su respiración era pesada. A su lado, el soldado que la seguía desde la infancia, León, tenía una herida profunda en el costado, pero se negaba a caer. Aitana, jadeó, deberíamos replegarnos. Ya están viniendo más refuerzos. Ella miró el cielo artificial del domo que acababan de arrasar. No quedaban escudos. No quedaba gobierno. Solo polvo y muerte. No podemos retroceder, dijo sin girarse. No ahora. No cuando aún quedan nidos de poder latiendo bajo este suelo. León apretó los dientes, se apoyó en su lanza de pulso y siguió caminando. No por obediencia, sino por ella. Lo que nadie sabía, ni siquiera Iván, era que Aitana no solo luchaba por la causa. Luchaba por algo más íntimo. Algo que ardía cada vez que veía su nombre en los informes, cada vez que su voz le hablaba desde una pantalla encriptada. Era amor. Un amor sellado bajo armadura y órdenes, pero que empujaba sus pasos con furia. Mientras tanto, en la Tierra, oculta bajo el viejo continente, una reunión distinta se gestaba. Ancianos que nadie recordaba, mujeres que habían fingido vidas humildes, científicos que desaparecieron del mapa hacía décadas, todos se reunieron en la cámara del ocaso. Era una caverna tallada bajo roca pura, vigilada por inteligencia artificial ancestral. Allí no se decidía el presente. Allí se desenterraban verdades. Darío Castellanos descendió los escalones con lentitud, arrastrando su bastón como una declaración. Ha comenzado, anunció sin dramatismo. El colapso no es una posibilidad. Es un hecho.
Una mujer con la piel azulada y mirada profunda levantó la vista. ¿Y estás preparado para lo que sigue? Darío se detuvo. Miró a cada uno de los presentes. Estamos haciendo lo que debimos hacer desde el principio. Mostrar lo que somos. Lo que fuimos forzados a ocultar. La mujer lo estudió con atención. Una humanidad desatada. Libre, pero también peligrosa. Y poderosa, añadió Darío con firmeza. Durante siglos nos obligaron a fingir inferioridad. Ahora fingimos que nos interesa la clemencia. Lo siguiente será imposible de contener. Desde una pantalla lateral, Iván observaba la reunión en silencio. Su rostro no mostraba orgullo, ni alegría. Solo determinación. En ese momento, una alerta interrumpió todas las comunicaciones. Una flota entera de la Confederación Terrana había sido destruida en una emboscada cerca del sistema Elnar. Naves con tripulación completa. Más de 200.000 soldados eliminados en menos de un minuto. Una sola transmisión sobrevivió. Una imagen de Aitana, con el rostro cubierto de sangre, diciendo sin emoción. Esto es por la luna de Atlas. Y por cada niño que vendieron en su mercado de esclavos. Las redes colapsaron. Las rutas comerciales fueron abandonadas. Las alianzas comenzaron a romperse. Y lo más devastador, algunas especies comenzaron a cuestionarse de qué lado estaban. Los Geran, antiguos aliados de los Taekari, enviaron una declaración pública. La humanidad no es la amenaza. Son el espejo que revela nuestra propia monstruosidad. Los Nar, raza anfibia de los sectores fríos, retiraron sus tropas de los frentes. Los Drebal cerraron sus puertas. La galaxia comenzaba a fracturarse. En su nave insignia, Iván miró el mapa estelar. Parpadeaban puntos rojos, azules, naranjas. Pero su atención se detuvo en un solo sistema, Argentas. Allí, el Consejo Central de las Cadenas tenía su sede. Allí se firmaban los contratos de esclavitud que legitimaban el comercio de especies inferiores. Aitana, dijo al comunicador. Te escucho. Ve a Argentas. Pero no lo destruyas. Ella no respondió de inmediato. ¿Quieres que deje testigos? Quiero que los hagas vivir lo suficiente para entender lo que viene. En el otro extremo, Aitana sonrió. No por gusto, sino por lo que representaba esa orden. El juicio había comenzado. Y la tierra ya no pedía espacio. Tomaba lo que merecía. Con sangre. Y con memoria. La atmósfera en el sistema Argentas era espesa. Aunque las mediciones decían que el espacio era vacío, allí se respiraba algo distinto. Algo antiguo. No era una trampa. No era una defensa activa. Era miedo. Aitana Valdés descendió de su nave en completo silencio, cubierta con una capa de nanotela gris que apenas dejaba entrever la armadura de combate. Detrás de ella, caminaban 10 sombras. Cada una entrenada en las tierras negras de Júpiter, nacidas sin registros, invisibles en cualquier base de datos galáctico. Frente a ellos, la sede central del Consejo de las Cadenas se alzaba como una espina negra incrustada en la superficie del planeta. Columnas esculpidas con huesos de razas conquistadas. Banderas de contratos grabados con sangre y fuego. No había honor. Solo opulencia y crueldad cuidadosamente pulidas. Aitana avanzó entre estatuas de líderes caídos. No se detuvo ante los guardias. Ellos sí se detuvieron. Y retrocedieron. Dentro del gran salón, el consejo completo esperaba. Sus miembros eran figuras famosas, nobles de distintas razas, todos con más poder que vergüenza. Habían amasado fortunas vendiendo cuerpos, sueños, planetas enteros. Todos votaron por esclavizar la Tierra. Y todos, al verla entrar, supieron que habían cometido un error irreversible. El presidente del consejo, un ser ancho de ojos dorados y lengua partida, se levantó de su trono flotante. Esto es territorio neutral, humana. No tienes autoridad aquí. No tienes el derecho de pisarlo. Aitana no se detuvo. ¿Neutral? Este lugar es una herida. Y yo soy la infección. Las luces se apagaron. Sus acompañantes se dispersaron como humo. En segundos, el estrado del consejo fue rodeado. Nadie gritó. Nadie pidió clemencia. Algunos trataron de hablar, pero Aitana alzó una mano. Hablaron cuando votaron. Ahora solo van a escuchar. Una esfera de energía fue colocada en el centro del recinto. Se activó lentamente, proyectando imágenes, niños humanos encadenados en una subasta en Tétar, mujeres marcadas con hierro ardiendo, aldeas destruidas para extraer ADN.
Cada imagen provenía de archivos internos del propio consejo. No estamos aquí por venganza, dijo, con una calma más aterradora que un rugido. Estamos aquí por justicia. Y eso es mucho peor. El juicio duró 20 minutos. No hubo abogados. No hubo defensa. Cuando Aitana terminó, solo uno quedó con vida. El presidente. Ella se inclinó hacia él, lo miró directo a los ojos, y preguntó, ¿cuánto pagaron por la última niña de Arcadia? El ser sudaba líquido verde. Tartamudeó cifras. Nombres. Compradores. Pero Aitana ya no escuchaba. Vas a vivir, dijo sin emoción. Porque alguien tiene que narrar lo que viene. Mientras el edificio ardía detrás de ella, su comunicador vibró. Aquí Iván. Objetivo cumplido, respondió sin variar el tono. Regresa, ordenó él. Necesito verte. La señal se cortó antes de que ella pudiera decir algo. Pero por primera vez en años, su corazón cambió el ritmo. No por la batalla. No por el fuego. Sino por él. Horas después, aterrizó en la estación secreta Nexo Umbral, oculta entre los anillos de hielo de una luna sin nombre. Iván la esperaba de pie, sin armadura, sin armas. Solo su mirada fija, cansada pero decidida. Ella descendió lentamente, con su capa sucia, la piel marcada por quemaduras recientes. Ninguno dijo palabra. Aitana se detuvo a un paso de él. Quiso hablar, pero algo la detuvo. Fue Iván quien dio el paso siguiente. La abrazó. No como comandante. No como aliado. La abrazó como un hombre que había guardado el amor demasiado tiempo, por miedo a que el deber lo devorara. Y Aitana se aferró a él como si todo el universo pudiera colapsar en ese instante y no importara. Cuando se separaron, los ojos de ella brillaban. Nunca pensé que me ibas a pedir que volviera, susurró. Nunca pensé que te iba a necesitar tanto. Él acarició su rostro, notando cada herida. Podría perder 1000 guerras. Pero no a ti. Ella lo besó. Fue un beso que no tenía urgencia, ni promesas. Era simple, verdadero. Era la paz en medio del incendio. Pero la paz duró poco. Una alarma comenzó a sonar en los corredores. Pantallas se encendieron. Un oficial apareció jadeando. Señor, el concilio ha colapsado. Las razas están abandonando la alianza. Pero, uno de ellos, no. Los Trebal. Han activado su protocolo de ascensión. Van a contraatacar. Han llamado a sus antiguos clanes. Y vienen con todo. Iván miró a Aitana. Ella ya tenía la mano sobre el arma, como si lo esperara desde antes de besarlo. ¿Estás lista? Siempre lo estuve. Esta vez, peleamos juntos. No más sombras. No más distancia. La guerra no había terminado. No todavía. Pero ahora, lo peor para la galaxia no era la fuerza de los humanos, era su unidad. Y lo que venía, sería una tormenta. Las estrellas del sector Drebal parpadeaban con una vibración antinatural. Eran luces distorsionadas por miles de campos de distorsión, escudos cuánticos, flotas tan masivas que bloqueaban la luz misma. Los Drebal no eran como las demás razas. No traficaban con esclavos ni comerciaban con dolor. Ellos se veían a sí mismos como herederos del orden cósmico. En su lenguaje no existía la palabra derrota. Ahora venían 70.000 naves. Una flota unificada por primera vez en 10.000 años. Y su objetivo era simple, borrar la tierra de la historia. Iván Serrano observaba el despliegue desde la sala de comando de la nave madre Centinela Umbral. Su rostro seguía sereno, pero en su mirada se leía todo lo que la guerra le había costado. La pantalla mostraba el avance enemigo. Oleadas como enjambres de acero. Aitana estaba junto a él. Ya no como su comandante de campo. Ahora como su igual. Habían entrenado para este momento. No para ganar. Sino para sobrevivir con dignidad. Pero no estaban solos. Uno a uno, comenzaron a llegar. Naves sin bandera. Colosos forjados en lunas olvidadas. Cazadores del vacío profundo. Los Geran, que antes les dieron la espalda, ahora se unían a la defensa. Los Nar, con sus flotas submarinas adaptadas al espacio, ofrecían sus escudos vivientes. Incluso algunas fracciones rebeldes de los Taekari traían recursos, impulsados por la vergüenza. Y al frente de todo, humanos. No soldados comunes, sino leyendas. Guerreros nacidos del hielo de Titán, de los desiertos de Marte, de las profundidades de la Antártida. Familias enteras unidas no por odio,
sino por memoria. Por amor. El canal de transmisión intergaláctico se abrió. Una imagen de un Drebal anciano, rodeado de símbolos religiosos, apareció. Retírense, exigió con voz templada. Seremos breves. Iván respondió con calma. Ustedes son antiguos, sí. Pero nosotros somos el presente. No hay rendición. No esta vez. La señal se cortó. En la cabina de batalla, Aitana respiró hondo. No de miedo. De certeza. Si morimos, que el universo recuerde que fue en nuestros pies, no de rodillas. La batalla comenzó como un rugido de 1000 soles. Las naves de los Drebal descendieron como cuchillas, rompiendo los campos gravitacionales, lanzando proyectiles que colapsaban estaciones en segundos. Pero la defensa fue brutal. Precisa. Humana. Los titanes de guerra respondieron. Los sistemas de salto de corto alcance permitieron emboscadas imposibles. Cañones de antimateria desgarraban incluso las naves acorazadas del núcleo Drebal. Los Geran crearon una muralla de energía que protegía los puntos vitales. Los humanos eran el puño. Las demás especies, el escudo. En el centro del conflicto, Iván pilotaba personalmente la centinela umbral, flanqueado por Aitana, León y un puñado de guerreros que ya no esperaban sobrevivir, pero sí dejar una cicatriz imposible de borrar. Pasaron horas. El espacio era fuego y polvo. Una explosión sacudió la nave madre. Iván cayó de rodillas. Un golpe en el cráneo. Sangre. Aitana corrió a él, lo sostuvo con fuerza. No ahora, Iván. No me dejes ahora. Él abrió los ojos. Le sonrió, débil. Aún no has dicho que me amas. Ella no vaciló. Te amo. Te he amado desde el primer día que me gritaste por entrar sin pedir permiso. Iván se rió, tosiendo. Yo solo quería que me miraras. Ella lo besó entre humo, alarmas y vibraciones que anunciaban el fin. Entonces, una señal surgió. No del frente, sino del núcleo Drebal. Algo inesperado. Algo imposible. Un Drebal, joven, rompió el protocolo. Transmitió una imagen interna, su propio consejo suplicando, temblando, ante el colapso de sus fuerzas. La grabación se filtró a todas las redes. El mito de los invencibles Drebal se rompió en directo, delante de la galaxia. Las tropas enemigas comenzaron a retroceder. Naves enteras bajaron escudos. Unidades se rindieron. Algunos incluso comenzaron a ayudar en la evacuación de las zonas destruidas. La guerra se detuvo. No con una gran explosión, sino con la verdad. La humanidad no había ganado por tener mejores armas. Ganó porque resistió sin perderse. Porque cuando el universo los empujó a la oscuridad, ellos respondieron con luz. Semanas después, los escombros flotaban en paz. El Concilio Galáctico fue disuelto. En su lugar, nació una nueva alianza. No basada en poder, sino en reconstrucción. Iván fue nombrado embajador, pero rechazó todo título. Él solo quería volver a ver la tierra. Aitana regresó con él. Y allí, en un campo cubierto de pasto real, con el cielo azul sobre ellos y el sonido del viento, se casaron. Sin protocolos. Sin discursos. Solo con los sobrevivientes a su alrededor. Los que lucharon. Los que amaron. Los que se negaron a rendirse. León lloró cuando la ceremonia terminó. Nunca dijo por qué. Pero Aitana le tomó la mano y lo abrazó como a un hermano. Meses después, nació la primera hija de la nueva era. Su nombre fue Aurora. Y cuando abrió los ojos por primera vez, Iván dijo algo que resonó como profecía. El universo la conocerá. Pero no por miedo, sino por esperanza. Porque la tierra no fue destruida. Fue renacida. Y esta vez, nadie se atrevería a someterla otra vez.